Hermanos, buenas noches. Siempre es un gusto compartir la palabra de Dios y en este momento vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedir que Él sea dirigiendo este mensaje, que podamos hablar las palabras que Él nos pone en nuestra boca, que no sea una disertación ni un mensaje humano, sino que seamos alimentados y llenos de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta noche, gracias por tu cuidado y tu provisión. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea acompañándonos en esta reunión. Guarda, Señor, nuestras vidas, nuestro hablar, nuestro expresarnos, Señor, que sea tu palabra expuesta y que no tengamos nosotros que forzar tu palabra para que llegue, Señor, a nuestros oídos y cumpla el propósito de ella. En el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8. Y el tema de este mensaje es liberados del yugo de la esclavitud. Entonces, quiero que se pongan en sus mentes cuando ustedes fueron a algún circo, fueron a algún acto de entretenimiento. Ahí pudimos observar a los grandes elefantes, los grandes paquidermos, esos monstruos de animales tan grandes, dirigidos por un hombre tan pequeño, tan frágil, con un diminuto palo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un animal con tanto poder se deja dominar por un pequeño ser humano y que con un pisotón lo puede destruir? Entonces tenemos que regresar en el tiempo y ver qué pasó en el animal. Este animal, cuando fue un bebé, fue un niño, un pequeño elefante, fue separado de su familia, fue capturado en la sabana africana tal vez, y este animal fue separado, y lo primero que hicieron con él fue amarrarle en su pata una soga y atarlo a un palo. Sí, entonces el elefante pequeño estaba ahí y tiraba día y noche, jalaba su pata para poder liberarse, pero no podía vencer la fuerza de la soga. Y así pasaron los años, y mientras que él iba creciendo, tuvieron que ir cambiando el grosor de la soga hasta llegar a una cadena, hasta que el elefante se convenció en su mente que él nunca se va a poder liberar, que él nunca va a poder romper ese yugo que lo estaba teniendo. Y vemos que ese elefante tiene ahora, el mismo elefante que estuvo una vez amarrado, tiene ahora 2 toneladas y media de peso, y puede desarmar la carpa completa del circo. Pero él está convencido en su mente que no puede liberarse. Así funciona el pecado en nosotros. Nosotros crecimos y fuimos separados de nuestro hogar con el pecado de Adán, y crecimos separados de nuestro hogar, de la vida que Dios planeó para nosotros, y nos convertimos en esclavos del pecado. Y entonces con nuestra fuerza, tratamos de liberarnos, pero es muy grande el pecado para nosotros convencernos, y logró convencernos de que no podemos liberarnos del pecado. Entonces en esta noche vamos a ver cómo Cristo, por medio de su palabra, nos ofrece la gran solución a este problema de ser liberados del yugo del pecado. Entonces vamos a nuestra cita bíblica, que es en Juan 8, 31 al 34, y dice así. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versos del 31 al 34. Entonces dice así:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces aquí en el contexto vemos que Jesús estaba hablando a los que habían, primeramente, ¿qué? Creído en él. Entonces el primer paso que nosotros debemos dar para ser liberados del pecado es creer. Creer que le hay, creer que hay un Dios, creer que ese Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, y que Él fue a la cruz, murió y resucitó. Si nosotros no estamos creyendo en eso, en esa verdad, no podemos liberarnos del pecado. Porque en el Evangelio de Juan, Dios nos habla cuando Jesús le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juan 3:16, él está hablando con un escriba, con un fariseo, doctor en la ley, maestro de la ley. Y él les dice, tienes que creer. Entonces, el punto de partida es yo creer que existe un Dios que me puede liberar del pecado. El siguiente paso dice, el verso 31 dice, entonces Jesús, hablando a los judíos que habían creído en él, entonces ellos ya habían dado el primer paso, ya habían creído en él, pero no eran sus discípulos. Entonces, el creer en Dios no me hace su discípulo. El creer en Dios no me hace un hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ellos se quedaron en el mismo lugar donde estamos nosotros, donde estamos muchos de nosotros, en el creer. Yo creo que existe un Dios. Sí, hay un Dios, un Diosito, y yo le rezo, le oro los domingos y voy a misa o voy al culto. Yo creo en Dios. Pero Dios no nos está pidiendo que creamos en Él. Él está pidiendo tener una relación y Él está pidiendo que seamos sus discípulos. Entonces dice, los discípulos que habían creído, y les dice, si permaneciereis en mi palabra. Ese es el camino. Permanecer en la palabra. Entonces tenemos el creer, el permanecer en la palabra. Ahora, ¿cómo permanezco en la palabra? Para permanecer en la palabra yo tengo que primero creer en el que escribió la palabra y luego comenzar a estudiar la palabra. Esa palabra me va a dar la oportunidad de yo conocer a Dios. Porque es una cosa es saber que hay Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dios nos pide que le conozcamos a Él. Entonces, cuando yo le conozco, yo sé qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo manejarme en mi vida diaria. ¿Sí? Entonces Dios me pide que yo le conozca. Pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora la pregunta ¿cuál es la verdad? Dice que debemos conocer la verdad. ¿Sí? Entonces un poco más adelante en Juan 14:6, Jesús mismo nos está diciendo cuál es la verdad. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante en Juan 14:6 y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no es una verdad o un camino de los muchos que hay, no hay más. Es el camino, la verdad y la vida. No existe ninguna otra forma de llegar al Padre, sino por la muerte y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la verdad. Cuando yo conozca esa verdad, yo voy a ser salvo y libre de mi pecado. Entonces, la pregunta es, en Juan 17:1 dice Jesús que su palabra es la verdad. Entonces yo tengo que conocer su palabra, conocer qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pide de mí, qué es lo que demanda de mí.
Entonces, llegamos al punto de equilibrio. Tengo yo que entender que yo soy pecador, creer que hay un Dios, conocer su palabra, leer su palabra, reconocerle que la obra tan grande que él hizo en la cruz del Calvario, para yo poder ser un hijo de Dios. En el momento que yo soy un hijo de Dios, tengo que convertirme en un discípulo de Dios. Y un discípulo no es más que una persona que sigue las pisadas de su maestro. Entonces yo tengo que vivir o mostrar con mi vida que soy un hijo de Dios. La palabra de Dios me va a ir mostrando, me va a ir santificando, como dice en la oración de Jesús en Juan 17:17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios me va a ir limpiando. La palabra de Dios me va a ir formando como discípulo de Dios. Entonces, cuando yo sea un discípulo, tengo que permanecer en esta palabra. O sea, no desviarme. Si la palabra dice no hagas esto, yo debo no hacerlo. Y me dice esto puedes hacer, eso debo hacer. Entonces yo tengo que conocer su palabra y ahí yo puedo ser libre. Entonces, esta noche la pregunta es, ¿cómo estás tú en relación a Dios? Dios te está dando la oportunidad, y puede ser la última oportunidad que tú tengas, de venir ante la presencia de Dios y decir, sí, yo creo que hay un Dios, yo reconozco que soy pecador, creo que hay un Dios y necesito ser liberado de ese yugo de esclavitud. Necesito un lavado de mi mente, como ese elefante grande. Si alguien pudiera hablarle en idioma elefante y decirle, mira, tú tienes el poder para derribar la carpa que estás ahí y acabar con todo lo que te rodea y ser libre de nuevo, él lo hiciera. Asimismo, Dios nos está hablando ahora y está diciendo, yo morí en la cruz por ti y te di el poder, te di la facultad de ser hecho hijo de Dios por la obra que Cristo hizo en el Calvario. Él murió y resucitó por nosotros. Y esto me hace libre de la esclavitud del pecado. Me convierte en un hijo suyo y yo debo convertirme en un discípulo de Cristo y conocer su palabra, y su palabra me va a liberar del pecado. Entonces, en esta noche yo quiero extender esa invitación para que todas las personas que estén en el yugo del pecado, no importa la condición, no importa si tú piensas que tienes demasiado pecado, la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, nunca tu pecado va a ser tan grande para que la gracia de Dios no la tape, no la cubra, no la alcance. Entonces, ese es el mensaje en esta noche, que por medio de su palabra y nuestro ser discípulos de Dios, ser hijos de Dios, podemos ser libres del pecado. Muchas gracias.